Esta mañana en el sermón quiero hablarles, hermanos, acerca de cómo se dirige el Evangelio al problema del pecado. Esta es una pregunta muy relevante en nuestros días, porque el pecado se ve a menudo de manera muy superficial. Se ve de una manera superficial por el mundo y lamentablemente incluso se ve de una manera muy superficial incluso por los miembros de la iglesia, por algunos miembros de la iglesia. Entonces, exactamente, ¿qué es el pecado? La Biblia habla definitivamente, mientras describe el pecado como una transgresión de la ley de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4, 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ahí se empieza a ver pues que el pecado es una transgresión de la ley de Dios. También el pecado es un fracaso, hermanos, por hacer lo correcto. Santiago nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, un fracaso por hacer lo que es correcto. El pecado, hermanos, también es una violación de conciencia, aun cuando el acto sea correcto en sí mismo. Si vamos a Romanos capítulo 14 y el versículo 23, noten lo que ahí dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. También, hermanos, la Biblia revela la gravedad del pecado. La Biblia revela la gravedad del pecado, en primer lugar, en su universalidad. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, dice. O sea, ahí está hablando precisamente de esa universalidad del pecado. Pero también la Biblia habla de sus consecuencias del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es bien claro: la paga del pecado es muerte. Entonces yo quiero que comprendamos, hermanos, que en este mensaje algunos pensamientos que hay que tomar en cuenta es nuestra comprensión y nuestro aprecio de cómo el Evangelio se dirige al problema del pecado. Empecemos notando en primer lugar, hermanos, el problema del pecado. Analicemos en primer lugar ese problema del pecado. Vamos a ver pues que en primer lugar es el amor al pecado. El amor al pecado. Es decir, el pecado tiene su naturaleza que nos es agradable. Así va a ser siempre. El pecado tiene una naturaleza que es de tendencia agradable. Agrada cometer el pecado, agrada hacer el pecado, agrada para muchos estar en la práctica del pecado. Algunos hasta se jactan de estar en la práctica del pecado. El hombre del mundo así procede. Pero miren la aplicación a la palabra de Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, tenemos en los versos 24 y 25, hablando del proceder de Moisés.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y es que es una realidad, hermano. El pecado tiene deleites temporales. El pecado, hermanos, agrada. El pecado en sí es completamente atractivo. Entonces, ese es precisamente el amor al pecado. En su lado agradable, el pecado es un lado agradable que hace fácil a los hombres amarlo, desearlo, y que a su vez puede cegarnos a la verdad. Cuando el apóstol Juan hablaba en su evangelio en el capítulo 3, miren lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y noten, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense bien que no dice que amaron más las tinieblas porque sus obras eran buenas, sino que los hombres amaron más las tinieblas porque vieron la maldad. ¿Ve? Sus obras eran malas. Es algo en cierto sentido como que fuera algo contradictorio, pero no lo es. O sea, al hombre, al ser humano, le atrae pues la práctica del pecado porque precisamente es malo. Le enseña acerca de muchas situaciones indebidas. También, hermanos, digo que el problema del pecado es el amor al pecado, pero también el problema del pecado es la práctica del pecado. La gravedad de este aspecto, hermanos, se ve en que todos han pecado. Ya lo decía, por cuanto todos pecaron. ¿Ve? E igualmente, los cristianos, lamentablemente, muchas veces continúan pecando. Dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en los versos 8 hasta el 10, en una forma demasiado clara: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, podemos nosotros ver que igualmente los cristianos, a veces en una forma lamentable, pero continúan pecando. Entonces, fíjense bien, estamos hablando del problema del pecado. Es el amor al pecado, es la práctica del pecado. En tercer lugar, es el estado del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, de aquellos que tienen amor y práctica del pecado. Se dice que esta clase de personas, esta clase de cristianos, están muertos en sus pecados. El apóstol Pablo nos asevera y nos confirma esta declaración en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con nuestra relación con Dios, hasta donde Él está interesado. Nuestra práctica del pecado nos ubica en un estado de muertos, hermanos. O sea, entiéndase este estado de muertos en el estado de muerte espiritual, en ese sentido. En cuarto lugar, hermanos, cuando hablamos del problema del pecado, es la culpa del pecado. En la Escritura, esto se refiere principalmente a la culpa legal.
pero también incluye a menudo la culpa emocional. No hay cosa más terrible que cuando se tiene la culpa del pecado, emocionalmente no se puede vivir tranquilo, no se está tranquilo. Entonces tenemos que entender que nosotros podemos intentar negar o suprimir esta verdad, pero aún así Dios, un Dios santo, reconoce nuestra culpa ante Él. En Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 19, dice de la siguiente manera, miren lo que aquí está diciendo, en cierto modo ya he hecho referencia a ello, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, fíjense bien, hablo del problema del pecado, es el amor al pecado, es la práctica del pecado, es el estado del pecado, es la culpa del pecado. Pero también, hermanos, es el poder del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque el pecado es tan poderoso que incluso cuando alguien quiere hacer lo bueno fuera de Cristo, es incapaz de hacerlo de manera consistente. Se nos ilustra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vayamos ahora al capítulo 7. Allí en el capítulo 7 vamos a leer una porción un poco alargada, desde el capítulo 14 hasta el 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, en otras palabras, pues, esa es la naturaleza humana. Si no tuviéramos esa naturaleza en relación al pecado, no necesitaríamos, hermanos, estarnos santificando continuamente. No necesitaríamos estar escudriñando su palabra y aplicándola. No necesitaríamos de la exhortación de la palabra de nuestro Dios. No necesitaríamos de su dirección. No necesitaríamos de que el Espíritu Santo nos dirigiera, porque al fin y al cabo, pues un día que fuimos sumergidos en las aguas, fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Si esa fuera nuestra situación, pero realmente nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, y debido a ello necesitamos estar cuidando nuestra condición ante la presencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, finalmente el pecado, el problema del pecado es el resultado del pecado. Dice la Escritura que la